Bienvenidos a su clase de Ingeniería Eléctrica. Hoy veremos potencia instantánea. Para un circuito RL en paralelo se tiene que la expresión de corriente en función del tiempo es 10 por el coseno de 1000t. La resistencia es de 1000 ohmios, la inductancia es de 0.1 henrios y nos piden hallar lo que es para tiempo igual a 2 milisegundos la potencia que suministra la fuente, la potencia que consume la resistencia y la potencia que consume la inductancia. Recordamos que los circuitos en paralelo se manejan, aquí tenemos lo que es la fuente y en paralelo viene la resistencia, bueno, los elementos, en este caso empezamos con la resistencia y luego tenemos lo que es la inductancia. Todo el sistema tiene un voltaje igual para todos los elementos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de las impedancias de la resistencia y de la inductancia. Por lo tanto, para la resistencia vamos a tener que la impedancia ZR, Z sub R, es igual a el valor de la resistencia, que es de 100 ohmios, más J por la parte imaginaria, pero como no hay parte imaginaria, es decir, no hay parte reactiva, entonces vamos a poderlo, lo calculamos, dejamos J igual a 0 y por lo tanto va a quedar que en notación polar vamos a tener una amplitud de 100 con un ángulo de fase de 0 grados. Y para el caso de la inductancia, entonces debemos hacer algo similar, solo que aquí como ya hay una parte reactiva, entonces va a cambiar nuestro caso. Entonces vamos a tener que la Z o la impedancia de la inductancia va a ser igual a 0 más J por 1000, que es nuestra omega, por el valor de la inductancia, que es 0.1. Entonces vamos a tener que es J 100, que si lo pasamos a coordenadas polares vamos a tener 100 con ángulo de 90 grados. Las impedancias correspondientes vamos a calcular lo que es el voltaje de todo el circuito. Por lo tanto vamos a tener que nuestro voltaje V sub M va a ser igual a I sub M, que es la corriente o la amplitud de la corriente, por la Z equivalente de todo el sistema. Pero para poder hallar la Z equivalente, como están en paralelos, nos es más fácil, en vez de calcular la impedancia directamente con los inversos, sacamos mejor la admitancia. Recordemos que la admitancia de un equivalente es igual a 1 sobre la impedancia equivalente, que a su vez también tenemos que la Y equivalente o la admitancia equivalente es igual a la suma de todas las admitancias que se encuentren en paralelo. Entonces, para nuestro caso, vamos a tener que la Y o la admitancia de la resistencia, en nuestro caso había sido la impedancia de la resistencia había sido igual a 100 con ángulo de 0, entonces vamos a tener que 1 sobre 100 con ángulo de 0 va a ser igual a la admitancia de la resistencia, que esto es igual a 0.01 con ángulo de 0, que en sus coordenadas rectangulares va a ser igual a 0.01. También tenemos que la admitancia de nuestra inductancia va a ser igual a, en el mismo caso, 1 sobre 100 con ángulo de 90 grados, que es igual a 0.01 con ángulo de menos 90, que a la vez, si lo ponemos en coordenada, en notación rectangular, vamos a tener que es menos J por 0.01. Por lo tanto, la Y equivalente nos va a dar igual a 0.01 menos J por 0.01.
que si lo convertimos en coordenadas polares, vamos a tener una magnitud de 0.1, perdón, 0.014 con un ángulo de menos 45 grados. Entonces, a esto lo invertimos de nuevo para obtener lo que es nuestra z equivalente. Entonces vamos a tener que es 1 sobre la y equivalente, que es igual a 1 sobre 0.014 con ángulo de menos 45. Entonces nuestro resultado nos va a dar que nuestra z equivalente es de 70.711 o 711 con ángulo de 45 grados. Y ya una vez obteniendo la z equivalente, entonces calculamos lo que es el voltaje. Nos va a ser igual a 10 con ángulo de 0 y 70.711 con ángulo de 45 grados. Que va a ser igual a 707.11 con ángulo de 45 voltios. Entonces aquí hemos calculado lo que es una vez calculado el voltaje, que es B será igual a 707.11 con ángulo de 45 grados. Tenemos dos formas de calcular la potencia. Nuestro primer método es utilizando una expresión que ya existe para fuentes de potencia excitadas con fuentes para calcular potencia cuando es una excitación con una fuente senoidal. Entonces, llamémoslo como método 1. Entonces, tenemos la expresión que nos dice que la potencia de la fuente es igual a la amplitud del voltaje por la amplitud de la corriente sobre 2 por el coseno de 2 omega por t más el ángulo de desfase del voltaje más el ángulo de desfase de la corriente más el coseno del ángulo de desfase del voltaje menos el ángulo de desfase de la corriente. Entonces, aplicando esa expresión, vamos a tener para el tiempo igual a 0.02, es decir, 2 milisegundos. Entonces, reemplazamos los valores directamente y vamos a tener que 10, que es nuestra corriente, por menos 707.11. ¿Por qué menos? Preguntarán. Si recuerdan, cuando se tiene una fuente de corriente, que la corriente va hacia arriba y el voltaje está en esta forma, la corriente está entrando por el negativo del voltaje, por lo tanto el voltaje se va a tomar como negativo. Y toda esta expresión multiplicado por los cosenos correspondientes, que se va a hacer en este caso el coseno de 2 por 1000, que es nuestra omega, por el tiempo, que es 0.002, más
Entonces, la diferencia entre fases va a ser como el ángulo de fase de la corriente es igual a 0, entonces 45 más 0 va a ser igual a 45. Y luego va a ser el coseno de 45. Entonces, toda esta expresión, calculándolo, nos va a dar que la potencia para el tiempo igual a 0.02 segundos. 0.002, me faltó un 0, perdón. Bueno, para simplificar las cosas, vamos a colocarlo aquí, así como 2 milisegundos. Es igual, la potencia instantánea, para este caso va a ser de 2757.89 watts. Aquí hemos calculado lo que es la potencia para la fuente. Recordemos, valor es negativo. Entonces, el segundo método, o el método 2, es un método un poco más directo. Nos dice que la corriente, la potencia es igual a el voltaje por la corriente, que en el caso de una fuente senoidal o de excitación sinoidal nos va a decir que va a ser el tiempo igual a el voltaje de la fuente con respecto al tiempo, que ya hay que convirtiéndolo ya en la expresión senoidal, va a ser directamente el voltaje por el coseno de omega por t más el ángulo de desfase del voltaje por la corriente de la fuente por el coseno de omega por t más el ángulo de desfase de la corriente. De esa forma, si queremos calcularlo, antes debemos recordar que cuando tenemos la fuente de la corriente y el voltaje, que es nuestro voltaje nos va a dar negativo. Por lo tanto, si queremos sacar la corriente de nuestra fuente para el tiempo igual a 0.002, que son 2 milisegundos, es lo mismo que tener el voltaje que va a ser negativo, entonces va a ser menos 707.11 coseno de 1000 por 0.002 más el ángulo de desfase en grados, que es de 45 grados, y toda esta expresión está multiplicando la corriente, que va a ser, nuestra corriente es de 10 coseno de 1000 t por 0.002, que es nuestro tiempo, más 0, que es el ángulo de desfase, pero si recuerdan no tiene ángulo de desfase. Entonces, toda esta expresión nos termina dando que la potencia de la fuente para tiempo igual a 2 milisegundos es igual a menos 2757.89 watts. Volvemos a llegar